Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar presente en este webinar denominado Traspasando Fronteras, un camino directo al éxito. Este webinar lo tenemos preparado fruto del ranking de los mejores lugares para trabajar en América Latina que el día de hoy a las 10 de la mañana publicamos. Lo que vamos a hablar esta tarde es acerca de 4 puntos en específico. Uno, la visibilidad y exposición internacional, beneficios de compararse con los mejores lugares para trabajar en América Latina. Un tercer punto de los resultados y hay unos hallazgos que hemos encontrado en este ranking y vamos a compartirles también prácticas de éxito, algunas de estas prácticas de éxito de las empresas que el día de hoy han sido reconocidas. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Desde Great Place to Work, nosotros nos dedicamos a medimos al mundo en más de 10,000 compañías que emplean a más de 10 millones también de trabajadores en 97 países y que hablan 92 idiomas. Esto lo hacemos porque tenemos una gran misión, la cual es construir un mundo mejor para ayudar a las organizaciones a convertirse en excelentes lugares para trabajar para todos. Esto lo hacemos posible hoy a través de nuestra herramienta, una herramienta muy valorada de medición de clima y cultura llamada Empricing, que permite tener la mayor agilidad para medir ese clima y la cultura y tener resultados al instante. De esta manera, nosotros nos interiorizamos de las compañías y profundizamos específicamente en estos puntos. Los grandes lugares para trabajar son lugares en los cuales se maximiza el potencial humano. Son empresas que tienen un fuerte desarrollo en temas de confianza en el ambiente laboral, es decir, crean vínculos de relación que son sólidos al interior de la empresa, esto apalancado en un liderazgo efectivo y en valores que se comparten con toda la organización. Estos elementos son fundamentales para que exista innovación en los lugares de trabajo y, por supuesto, el crecimiento financiero que toda organización necesita. Entonces, esta tarde ustedes están acá porque les interesa justamente este tema y queremos hablar un poquitito de la importancia que tiene lograr esta visibilidad y exposición internacional y el poder compararse con empresas que hoy están siendo reconocidas en Latinoamérica. Y le traigo esta relación justamente en un momento donde todos estamos vibrando con los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y que tenemos acá una atleta. Queremos hacer de alguna manera una analogía para contarles que este proceso de transformación cultural es como la historia prácticamente de un atleta. Un atleta descubre que hay algo que le gusta, que tiene un talento, que está dispuesta a aprovechar eso que tiene para ser mejor. En las organizaciones vemos exactamente lo mismo. La empresa comienza a descubrir que tiene cosas buenas, que desea estar mejor y comienza a trabajar sobre ello. El atleta, cuando comienza a entrenar y mejorarse a sí mismo, el paso siguiente que hace es comenzar a competir. Esa sana competencia le inspira justamente a estar cada vez mejor y a desarrollar más sus fortalezas, pero por supuesto también hace un énfasis importante en aquellas cosas que necesita mejorar. Y por eso tiene personas que le acompañan en todo ese proceso. En este caso estamos hablando de esta manera, igual que lo que sucede en una organización que lo que hace es descubre cuáles son sus puntos de mejora, encuentra esa oportunidad y comienza a trabajarla. Decide compararse con otras compañías porque por supuesto quiere estar mejor y superarse primero a sí mismo, luego supera a la competencia y comienza en un proceso que le permite cada vez
ser mejor. Este atleta que compite primero en el plano departamental, luego en el plano nacional, cuando va consiguiendo estas metas, por supuesto comienza a mirar hacia afuera. Hoy tenemos representantes justamente en estos Juegos Olímpicos y por supuesto, ¿cómo no hacerlo en el ranking de los mejores lugares para trabajar? Empresas que hoy traspasan fronteras para compararse con empresas que están en Latinoamérica. Esta relación es la que nos lleva a pensar de que el reconocimiento sirve de aliento, ayuda por supuesto a elevar el orgullo en los trabajadores y justamente ese es el camino que siguen las organizaciones. No es un camino fácil, es un camino complejo, lo comparamos como una escalada al Everest, ¿no es verdad? Donde hacemos grandes esfuerzos por conseguir estos logros, pero es invitar a la organización a un proceso de mejora continua, en donde vamos superando algunas falencias, pero encontramos, por supuesto, grandes oportunidades para estar mejor. Involucramos a todos en la compañía porque creemos que todos son importantes para la creación de un gran lugar para trabajar. Este es un trabajo conjunto, no es un trabajo de unos cuantos, sino que necesitamos que desde la persona que está en los niveles más bajos de nuestra estructura hasta el número 1 de la compañía, sea partícipe de acciones que fomenten el buen ambiente laboral. Cuando vamos consiguiendo logros en materia de clima organizacional, lo que sucede es que, por supuesto, crece el orgullo, la pertenencia, el sentido de pertenencia es mayor y el trabajador se comienza a identificar muchísimo más con esa compañía. Por otro lado, esta comparativa nos ayuda para poder colocar un aspiracional en la empresa, es decir, dónde estamos, dónde queremos estar, quiénes están por encima nuestro, qué están haciendo, qué prácticas exitosas, aprender siempre de los mejores ayuda, por supuesto, a superarse. Y esto, sin lugar a dudas, comienza a dar un resultado de negocio significativo. Hace muy poquitito tuve la oportunidad de entrevistar a una empresa que acaba de ser certificada, su nombre es Lepcor. Ellos han incrementado su puntaje de clima organizacional más de 45 puntos en 2 años y el gerente general nos comentaba cómo la compañía a la vez ha duplicado sus resultados de negocio también en el mismo tiempo. Por lo tanto, lo que estamos hablando en este momento es de que apostar en temas de clima y cultura es estratégico para el negocio. Y ese es el secreto que encontramos en los grandes lugares para trabajar. Son organizaciones que descubren que invertir en el bienestar de la gente, en tratar con ellos, en darles las mejores condiciones de trabajo, favorece a los resultados propiamente de cualquier compañía. Y entonces, punto importantísimo, ¿qué sucedió con el ranking de los mejores lugares para trabajar de América Latina y cuáles son esas prácticas que han implementado? Lo primero que tenemos para contarles es cuántas empresas han participado, la cantidad de países también. Son 20 países participantes de América Latina. Se hizo una evaluación a 1000 organizaciones. Son más de 2 millones de empleados encuestados y de estas 1000 organizaciones, lo que se ha elegido es a 125 organizaciones, distribuidas en 3 categorías. La primera es de pequeñas y medianas empresas, donde se eligieron a 50 empresas con una categorización de empleados hasta 500 colaboradores. La segunda categorización es a grandes empresas que son organizaciones que tienen más de 500 trabajadores y luego tenemos también a las 25 multinacionales. Estas son las 3
categorías existentes. Todas las empresas tienen que haberse medido por Great Place to Work como requisito y haber estado en una de nuestras listas o ser por lo menos certificadas en el caso de las multinacionales. Estos criterios son básicos y a partir de ahí se hace todo un proceso de selección. Parte de los resultados es saber cómo está compuesta esta masa de 125 organizaciones premiadas. Fíjense que acá tenemos el 27% dentro de lo que son empresas de servicios financieros y de seguros. Hay un 26% en otros. ¿Qué encontramos en otros? En otros tenemos educación, empresas de retail, empresas también de telecomunicaciones, de agricultura y otros. 23% de manufactura y producción, un 14% de tecnología, 5% de biotecnología y productos farmacéuticos y un 5% empresas de transporte. Ahora, cuando queremos ver un poquito acerca de los países que han estado participando, les decía en la anterior lámina, son 20 países participantes, de los cuales, fíjense ustedes que tenemos al Caribe con una mayor participación, es el 15%, tenemos de empresas allí. Luego también tenemos a México con el 13%, Argentina, Brasil con 12%, tenemos a un Perú y Chile con 10%, y fíjense que acá Bolivia está con el 4%. El año pasado nuestro porcentaje era del 12%, del 2%, perdón. Eso significa que hemos duplicado nuestra participación dentro del ranking, y luego tenemos a otros países que no tienen presencia de empresa en este destacado ranking. ¿Qué hemos encontrado como hallazgos sobresalientes en los mejores lugares para trabajar de Latinoamérica? 3 principales factores. El primero, relacionado con la claridad. El segundo, con el crecimiento, y un tercero con el reconocimiento. En este caso, las empresas premiadas han hecho un foco especial en la comunicación. Esa comunicación abierta, esa comunicación asertiva, esa comunicación transparente de decirle a los colaboradores cómo estamos, qué necesitamos, hacia dónde va la empresa, cuáles son nuestras dolencias, nuestras dificultades, en qué condiciones estamos, porque justamente y todas las organizaciones de Latinoamérica han estado pasando por la misma situación de pandemia. Entonces lo que han hecho justamente es reforzar la comunicación con sus equipos. El segundo factor ha sido el crecimiento. En este caso, el crecimiento y desarrollo profesional de sus equipos, es decir, apoyar a sus equipos a aprender, por ejemplo, temas tecnológicos o factores propios de su rol y su función, permitiendo este desarrollo que es clave para que el trabajador pueda cumplir de mejor manera su rol. Y por otro lado, y no menos importante, el tema del reconocimiento. Y lo vamos a ver con unos indicadores y vamos a profundizar, porque lo que han hecho estos grandes lugares para trabajar es comenzar a desarrollar muchas más acciones para poder premiar, reconocer a ese trabajador que se está esmerando más de la cuenta, al que logró un buen resultado, a ese trabajador colaborador o con buena actitud dentro del trabajo, etc. Y fíjense que es interesante algunos indicadores que justamente surgen a partir de esta evaluación. El 87% sienten bienestar en su lugar de trabajo, un excelente indicador, y esto está relacionado con 2 factores. Uno, cuánto me cuidan en mi empresa, y si estoy y reconozco estar en un lugar que es psicológico y emocionalmente saludable. Este factor viene a ser tremendamente clave para cualquier organización. Es más, en situaciones que hemos estado pasando de tanto estrés,
de mucho trabajo, donde hemos sentido una presión por lograr los indicadores, por mantener las empresas, vemos que en los grandes lugares para trabajar se ha trabajado justamente en cuidar estos niveles de estrés, de ansiedad y permitir que las personas se sientan cuidadas en su lugar de trabajo. Otro elemento no menos importante es justamente este que le hablaba. 97% dicen que tienen la oportunidad en su empresa de recibir un reconocimiento especial. Por lo tanto, las empresas han hecho foco e hincapié en elevar, ¿no?, este agradecimiento que se siente por el trabajo diario que hace ese colaborador. El tercer factor está relacionado con desarrollo y capacitación. 95% de los trabajadores han experimentado este apoyo para poder crecer y desarrollarse dentro de la organización, y esto es mediante herramientas, cursos, mentorías y apoyo cercano al trabajador para que pueda desarrollarse en su lugar de trabajo. Y el cuarto elemento, y fíjense qué importante este factor, 94% dice que se los ha animado a que puedan lograr ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Con esto quiero detenerme un poquitito y contarles, hace bastante tiempo nosotros venimos midiendo el ambiente de trabajo, bueno, como Great Place to Work son más de 30 años, y en Bolivia estos cuatro elementos en las empresas en general y que no son parte del ranking, los puntajes en estos cuatro están en el entorno al 60%. Y en este año de pandemia, el indicador ha estado mucho más golpeado todavía. Sin embargo, lo que estamos notando es que aquellos lugares donde están haciendo esta gestión de desarrollar su clima y su cultura, lo que obtenemos es justamente un mejor indicador en estos factores. Y vamos para adelante con esta información que también nos deja este análisis e investigación. Lo que ven en pantalla son las 10 preguntas mejor puntuadas de estos 125 empresas que justamente han sido premiadas el día de hoy como grandes lugares para trabajar en América Latina. El primero es el que hablamos de reconocimiento, pero fíjense el segundo, siento que marca una diferencia acá. Las personas no se sienten que son instrumentos, no se sienten recursos, lo que se sienten son especiales dentro de la compañía y eso es lo que le hace sentir la empresa. El tercer punto está relacionado con las intrigas, es decir, todo aquello que es comunicación informal, y fíjense que el puntaje es 96. En nuestras evaluaciones en Bolivia, este es uno de los indicadores más bajos que generalmente les da a las empresas. Y sin embargo, en las compañías de Latinoamérica, esto ha sido muy bien manejada durante el tiempo de pandemia. Eso quiere decir que hemos desarrollado canales para bajar la línea de información, y no solamente para bajarla, sino escuchar a los colaboradores y que esta información fluya también de abajo hacia arriba. El cuarto factor está relacionado con la capacitación, que los vimos, pero fíjense el próximo. Dice, nuestros clientes calificarían al servicio que ofrecen como excelente. Es decir, los trabajadores de estas empresas están reconociendo que están ofreciendo un buen servicio, y eso es clave para que el cliente externo también lo pueda reconocer. Por otro lado, estamos hablando de temas de equidad respecto a la edad, estamos hablando también de la comunicación claras de expectativas, estamos hablando de la adaptación rápida a los cambios. Y fíjense, en un año tan particular como el que venimos teniendo, el que tuvimos el año pasado, el poder fomentar culturas que puedan rápidamente aceptar la transformación, el cambio, la adaptación, el poder reinventarse, teniendo a la gente con la disposición de hacerlo, es clave. El equilibrio es la penúltima, y luego dice, a las personas les gusta venir a trabajar aquí. Es decir, y aquí puede ser hasta en su casa, ¿no es verdad?
Muchas de las empresas que también se han evaluado no han vuelto todavía a la oficina, otras han decidido no retornar y sin embargo la gente de todas maneras siente que está en un gran lugar para trabajar independientemente si lo está haciendo en casa o si lo está haciendo en oficina. Ahora les voy a hablar de tres elementos que han destacado también en estos lugares de trabajo y que nos gustaría que sea el eje central de algunos de los trabajos que ustedes puedan implementar en sus organizaciones, porque esto es lo que ha estado funcionando en estas empresas y probablemente también les pueda funcionar a ustedes. Primero, el tema del bienestar. El bienestar y atender el bienestar de los trabajadores nos ha llevado al poder evaluar exactamente ese impacto. ¿Y qué es lo que hemos obtenido como resultado? Que cuando existe la percepción de bienestar, el 4.8 veces más es la experiencia de estar en un excelente lugar para trabajar. 4.3 veces más la gente percibe que está en un lugar donde puede equilibrar su vida personal y profesional. 4.3 veces más dice que tienen chance de permanecer en la organización por mucho tiempo, es decir, la gente se visualiza a largo tiempo. Ahí el impacto directo es justamente nuestros índices de rotación. 3.9 veces más dicen que existe coherencia entre lo que los líderes dicen y lo que hacen. Y 2.8 veces más perciben que los líderes tienen una visión clara hacia el futuro y saben cómo van a llegar ahí. Por lo tanto, el impacto viene a ser aquí directo en percepciones específicas de algunas preguntas. Ahora, les queremos contar a la vez algunas prácticas. En este caso, le acercamos la experiencia de Johnson & Johnson. Ellos definieron durante el tiempo de pandemia trabajar sobre 3 pilares. Estos 3 pilares están relacionados con el bienestar físico, el bienestar emocional y el bienestar familiar. Y fueron trabajando en información muy concretas relacionadas a estos 3 ejes y también desarrollando actividades y acciones directamente enfocadas a esos 3 pilares fundamentales. Ese trabajo lo hicieron con newsletter y programas justamente de bienestar, provocando que el trabajador entienda que lo que están buscando es que estén bien dentro de su organización. Algo muy similar realizó DHL y nombró a este programa Fit Work, Fit for Life, y eligió 4 ejes de trabajo: el mental, el emocional, el físico y el personal, y a partir de ahí lo mismo comienza a desarrollar una serie de acciones para atender directamente cada uno de estos focos de trabajo. Por otro lado, tenemos a esta empresa Novo Health, que ellos identificaron 4 elementos que la verdad yo creo que ustedes van a coincidir conmigo totalmente, que han sido lo que probablemente ha estado afectando más a nuestros trabajadores. El primero es el estrés, el segundo la ansiedad, el manejo de la ansiedad, la depresión y el miedo. Todo esto fruto del aumento en la carga de trabajo, la ansiedad o el miedo a enfermar, otros a quedar sin empleo, o la misma situación de que alguien en casa perdió el empleo o está enfermo, la depresión de haber perdido algún ser querido. Entonces comienzan a desarrollar una serie de iniciativas directamente relacionadas a estos 3 factores. Por otro lado, se centran en la familia en este caso y brindan asesoría legal a la familia, asesoría financiera, psicológica y también nutricional. Y en este caso comienzan a facilitar acciones para poder brindar esto como beneficios adicionales a los colaboradores. Y luego tenemos la aplicación que ellos desarrollaron para poder
invitar a los trabajadores a hacer ejercicios. Esta app, que es justamente la que se muestra a la derecha en la pantalla, estaba disponible para los trabajadores, cada cual tenía que hacerse una evaluación de cómo estaba, elegir la clase que quisiera hacer, colocar su objetivo que quiere lograr, bajar de peso, subir volumen, etcétera, y luego fomentar el bienestar, pero también el entretenimiento. Y así desarrollaron diferentes talleres de pausas activas para enseñar a los trabajadores que están en casa a cómo establecer estos lapsos de tiempo donde tenían que parar para desarrollar estas pausas y luego retomar el trabajo. Tenemos más prácticas. Este es el caso de Aeroandina. Aeroandina ellos identificaron que era necesario no solamente brindar un acompañamiento de manera positiva a los momentos buenos del trabajador, ¿no? Como por ejemplo el nacimiento de un hijo, el matrimonio, cuando alguien se graduaba de la universidad, etcétera, sino que comenzaron a darse cuenta que era necesario hacer un acompañamiento al trabajador que estaba también pasando por situaciones negativas o muy difíciles, como cuáles la enfermedad, el fallecimiento de un familiar. Y en este caso, lastimosamente hay muchas organizaciones que han pasado por esta situación y no siempre se le ha brindado un acompañamiento a ese trabajador que luego de alguna pérdida tiene un proceso de duelo, ¿no? O hay una situación familiar complicada a raíz de esta situación, etcétera. En este caso, comenzaron a trabajar fuertemente en ver de qué manera iban a lograr ese acompañamiento para que el trabajador se sienta apoyado por su empresa. Y luego desafiaron, ¿no?, la tecnología y la virtualidad para seguir haciendo sus celebraciones, estas celebraciones más sociales y creativas, pero desde la virtualidad. Este es el caso de una empresa que estableció una forma muy innovadora de crear un consultorio en la cual crearon un correo, en este caso, para poder recibir como línea directa cualquier sugerencia o necesidades de apoyo que tenga el colaborador y también sus familias. Fíjense que cuán importante y cómo vamos notando que las compañías durante todo este tiempo han empezado a tocar de mayor forma a la familia. Ya no solo preocuparse por el trabajador, sino por cómo vive en casa y cómo lograr que todos en casa también estén bien. Especialmente esto porque entendimos que el trabajo remoto era una manera de continuar con el trabajo, pero no solo eso, sino que ya es un elemento para quedarse. Así el trabajador esté viniendo a la oficina, hoy las empresas entienden que al trabajador le es importante su casa, sus hijos, su esposo, y por lo tanto el bienestar allí es importante para su bienestar integral. Asimismo, vemos esta otra práctica, ahora les comparto, esta otra práctica en donde, por ejemplo, Salesforce define y ellos incrementan un día libre al mes para atender asuntos personales. No lo tenían antes y lo colocan como un nuevo beneficio porque notaban que el trabajador tenía muchos más temas personales que atender durante este tiempo de pandemia. Y luego Proma, que es otra compañía, esta está en Argentina, desarrolló un juego, el juego de las vidas se llama, en donde la intención es que entre todos se cuiden y se le asignan credenciales, 4 vidas, y ellos pierden vidas si es que no cumplen con algunas medidas o protocolos de la bioseguridad que están definidas por la empresa. Entonces se le va quitando vidas y ellos van perdiendo las credenciales, o de lo contrario, pueden ganar si es que no pierden vidas durante el juego. Entonces ha sido una manera de establecer la conciencia en todos y el cuidado general a partir del juego. Les contaba que les iba a hablar justamente de 3 puntos. El primero justamente es el bienestar, al que acabábamos de ver y explicar, y el segundo tiene que ver con el liderazgo. Obviamente no puede faltar la gestión de los líderes
Y cuando se trata de esto, tampoco nos puede faltar el hablar de lo que es la confianza. La confianza es lo que marca la diferencia entre una organización y la otra. Y en este caso, cuando esto es bajo, ¿no? Este indicador de confianza es bajo, lo que sucede es que el trabajador pone menos esfuerzo, ¿sí? Y por otro lado, le cuesta tener una mayor atención en el trabajo. ¿Sí? Se preocupan menos también porque le vaya bien a la empresa y colaboran menos con sus colegas de trabajo. Esto es parte de lo que hemos descubierto a raíz de la investigación. ¿Y qué es lo que notamos? Que en los grandes lugares para trabajar de América Latina, esta percepción es un 11% mayor en estos lugares que en el resto de empresas. ¿Y en torno a qué preguntas específicamente? Uno, a cómo los líderes fomentan y responden genuinamente a las sugerencias e ideas. Es decir, en estos lugares, el líder busca que el trabajador brinde ideas, sugiera, aporte, está permanentemente brindando los espacios para escuchar a la gente. Por otro lado, están abiertos a responder a las preguntas que le hace el personal. Esto es clave porque estamos diciendo que en un momento tan complicado, seguramente ese trabajador tenía muchas preguntas para hacer a los líderes de tanta incertidumbre. Y en los grandes lugares para trabajar, esta comunicación es abierta y es asertiva, por lo tanto el líder escucha las consultas, pero no solamente las escucha, sino también da una respuesta en consecuencia. Y fíjense la tercera, esta tercera es tremendamente importante para el tercer punto que vamos a hablar. Tiene que ver con el involucramiento en la toma de decisiones. En este caso, lo que vemos que hacen los grandes lugares para trabajar es dar mayor autogestión, autonomía en el trabajo, provocar que sea el mismo trabajador el que piense en cómo puede mejorar su día a día, qué innovación puede hacerse para que las tareas se logren terminar más rápido y mejor, por ejemplo. Entonces, en los grandes lugares para trabajar vemos que este líder trabaja propiamente en la comunicación y en el involucramiento del personal para que logren ser autónomos y personas que activamente estén pensando en cómo mejorar su día a día. Más prácticas para compartir. En este caso tenemos a Contecar. Ellos desarrollaron una escuela del ser y aquí procurando trabajar en las diferentes dimensiones que hacen al ser humano, desde el plano espiritual, físico, desde la parte económica, laboral, social y familiar. Y desarrollaron también unos espacios acogedores para atender a los trabajadores y le pusieron de nombre el Happy Place. Les muestro también esta otra práctica de la empresa Onapsis, que en este caso ellos enviaron a sus trabajadores unas cajitas para que puedan recibir juegos con que compartir con la familia. Algo súper interesante e innovador pensando en fomentar estos buenos lazos familiares al interior de las casas, llegar al trabajador, llegar a los hijos y también invitarlos a compartir momentos especiales en familia. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de Mercado Libre. En este caso, Mercado Libre desarrolló un summit que justamente relacionado con el bienestar, llegando a 3.000 colaboradores, pero ahí lo que hicieron fue invitar a referentes tanto en el área de la ciencia como del deporte. Entonces acá algunos nombres de personas que invitaron a participar de estas sesiones y por supuesto fueron súper emocionantes porque la gente los conocía y podía escuchar de primera mano a estas personas. El Banco Galicia, en este caso, ellos comienzan a desarrollar diferentes acciones, pero revisaron sus beneficios.
Y ahí dijeron, bueno, ¿qué beneficios adicionales va a tener nuestro personal entendiendo que estamos en este momento tan difícil? Uno, espacios de meditación, comenzaron a brindar clases de yoga, charlas sobre nutrición, propuestas también de alimentaciones saludables, mindfulness, distribuyeron toda la parte de sillas ergonómicas, comenzaron a hacer las charlas especialmente para el manejo de estrés y recordatorios sobre los tiempos de descanso. Fíjense cómo hay tantas coincidencias entre unas organizaciones y otras, porque ha sido el primer año que todos nos vemos con la misma, con el mismo problema, en la misma situación de pandemia. Ahora, ellos también levantaron la información de qué es lo que piden aquellos que siguen trabajando de manera remota con aquellos que ya volvieron al trabajo. Y se dieron cuenta que los que trabajan de manera remota siguen pidiendo que colaboren con temas de virtualidad, apoyo para poder conectarse y poder participar en todo lo necesario, hacer el trabajo en los tiempos correctos, etc. Y luego también cambiaron algunas propuestas de almuerzo y snack para que esto le llegue al domicilio. Estos trabajadores recibían diariamente esto en oficina. Entonces, cuando se fueron al trabajo remoto, vieron que ellos también podían extenderle esta alimentación hasta la casa. Y los que trabajan dentro de oficinas se les extendía el kit con todos los cuidados necesarios, pero también tienen las viandas, ¿no? O descuentos especiales de almuerzo de gran variedad, alimentos y los espacios de gimnasio. El tercer elemento que les quiero conversar acá, porque ya hablamos justamente del liderazgo, del bienestar, y el tercer elemento viene a ser la innovación. Great Place to Work tiene una forma de medir un ratio. Ese ratio es el indicador de velocidad de innovación. Y en este caso medimos a los mejores lugares para trabajar y los comparamos con aquellos que no lo son. El ratio, el resultado, es justamente 5:2. Esto quiere decir que de 5 colaboradores que están en los mejores lugares para trabajar de América Latina, hay 3 que están logrando la innovación y hay 2 donde se le llama fricción. Es decir, tenemos algunas limitantes para que puedan innovar. En el caso de aquellas empresas que no son buenos lugares para trabajar, el ratio es 2:1. Es decir, de una persona que sí lo logra, hay otra que no lo está logrando. Esto nos ayuda a aprovechar, movilizar y responder mucho más rápidamente a la información, a las ideas, a adaptarnos al cambio, a provocar los cambios, a lograr la transformación que toda organización necesite. Más prácticas. En este caso les presentamos el caso de éxito de FUCAT. ¿Qué hicieron ellos? Se dieron cuenta del impacto económico de muchas familias, entonces provocaron este espacio llamado Mi Emprendimiento, donde los colaboradores podían difundir algunos emprendimientos personales o si no de la familia e incluso de amigos. Esto fomentó justamente el emprendedurismo cerca de la organización y el dar algunas otras alternativas a los trabajadores, familiares o amigos. Les compartimos el caso de éxito de Martín Engineering. En este caso, ellos ¿qué hicieron? Celebrar virtualmente a los hijos de los colaboradores cuando llegaba el cumpleaños, por ejemplo, con animadores que estén disfrazados y hacer algo súper divertido, pero eran con animadores de héroes que especialmente le gustaba al hijo. Algo muy especial, irse mucho más allá de lo que puede esperar ese niño o incluso el mismo papá. Y luego organizaron una semana dedicada específicamente a desarrollar actividades de bienestar, a compartir lo que es el cuidado, la nutrición, temas de psicología, hacer bingos o eventos como
la noche de las risas, el teatro, juegos de magia, todo esto provocando el tener una semana diferente donde nos cuidamos, donde nos distendemos, donde aprovechamos la virtualidad también para hacer cosas distintas y no solamente trabajo. Y por último tenemos el caso aquí de 3M. En este caso, 3M desarrolla una serie de prácticas, el primero orientado al compromiso, donde dice no solo es trabajo, otorga un día a la semana para poder hacer las actividades divertidas que justamente eligen el viernes para ello, actividades recreativas con la familia, luego en temas de cuidado y bienestar, las clases de yoga, hacer CrossFit, tenían también sesiones de nutrición, de comida saludable para que la gente sepa qué comer, qué no comer, etcétera, y tema también del manejo emocional como punto importante y frente a la pandemia. Luego, fíjense que un tercer punto fue desarrollar propiamente temas de reconocimiento a las victorias cotidianas. Miren que ya no es el logro de fin de mes, sino acciones permanentes dentro de la compañía. Y también fomentaron todo este tema de la comunicación que lo hemos venido viendo, que ha sido un punto importante para las empresas. En este caso, desarrollando muchas más instancias de apertura y conversación, también a través del newsletter, ¿no? Facilitando información importante e incluso la radio 3M. Estos elementos han sido los más desarrollados en la región, pero también contarles a ustedes qué pasó en Bolivia, porque en Bolivia hemos tenido un salto hacia este ranking y queremos compartir justamente esta información. Lo primero que tenemos para mostrarles es en el proceso que ha venido siendo la participación de las multinacionales de Bolivia en este ranking. Son 25 empresas premiadas, de las cuales, si ustedes se fijan, en el 2015 teníamos 3 y luego hemos tenido el 2025 y en este año hemos tenido 2 empresas premiadas. Luego tenemos a 50 compañías en la categoría de pequeñas y medianas empresas. Fíjense que hasta el año pasado no teníamos ninguna representación. Sí, el año pasado se incluyó a una empresa y este año tenemos a 5 empresas con presencia en Bolivia que están dentro de esta categoría. Un salto importantísimo. Un salto importante igual en la categoría de grandes empresas, donde hoy ya tenemos 3 compañías en esta clasificación. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, es un salto importante en un año tan complejo, en un país como lo conocemos, con tantos problemas sociales, ¿no? Políticos, económicos, etcétera. Las empresas siguen apostando por su gente y siguen apostando por su ambiente laboral. Y no solamente eso, sino que año tras año mejoran sus prácticas e impactan mucho más en sus trabajadores. Estos son los nombres de las empresas reconocidas. En este caso tenemos a DHL y 3M en los 2 primeros lugares en la categoría de los mejores multinacionales para trabajar. En la categoría de grandes empresas tenemos a 3 bancos. Cuarto lugar al Banco Mercantil Santa Cruz, en el posición número 22 al Banco Fortaleza, en el número 30 al Banco Ganadero. Y luego dentro de las empresas pequeñas y medianas tenemos a Terbol en tercer lugar, a Techo en la posición número 15, Vintage en la posición 29, Invetsa en la 32 y la compañía DIM en la posición 39. Hoy son 10 empresas que tienen presencia en Bolivia que nos representan en este importante ranking. ¿Qué es lo que creemos nosotros desde acá? Que toda organización puede ser un gran lugar para trabajar. La invitación es hacerlo juntos. Sé que esta tarde nos acompaña también personas que representan a estas compañías, así que nuestra felicitación especial por este logro tan importante, tan significativo
por querer subir y escalar ese Everest, por lograr traspasar fronteras y cumplir aquellos sueños que las organizaciones tienen de mejorarse a sí misma, de destacarse y de reconocer aquello que se está haciendo bien en la organización. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este espacio. Nos